Cuando yo creo que tenía como unos 10 años, 7 años, 8 años, no recuerdo, en esa etapa, contraje la enfermedad de la varicela. ¿Alguien ha tenido esa enfermedad? Creo que muchos, ¿no? Y buenos días, adelante. En ese tiempo, a los 10 años, tener varicela es como estar señalado, ¿no? Por los demás compañeros, por los amigos. No se quieren acercar. De hecho, no recuerdo cómo fue el proceso de la varicela, pero tuve que estar un tiempo en casa. Y obviamente yo quería jugar con mis amigos, pero pues nadie quería jugar conmigo, con mis primos. Mis papás me decían, ¿sabes qué? Ni te acerques porque los vas a contagiar. Hay etapas de algunas enfermedades en las que se requiere la cuarentena y estar alejado de personas para no ser contaminado, pero quisiera preguntar para iniciar, ¿qué pasaría si las cosas fueran así con Dios? Si en algún momento alguien se ha sentido en cierta medida contaminado o rechazado o alejado, ¿qué pasaría si te sintieras o quizás te has sentido en algún momento rechazado, olvidado por Dios por las circunstancias, por oraciones no contestadas, por peticiones no recibidas, porque no recibes lo que esperabas que Dios te diera? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez te ha pasado que oras, hablas, pides quizás a una persona que esté muy enferma, a la cual estás pidiendo, rogando a Dios que mejore y no mejora? Una situación bien difícil, complicada, emocional, física, económica, en la cual le dices a Dios, ayúdame, y no ves la salida. ¿Alguna vez te has sentido en cierta medida rechazado, no escuchado, alejado de Dios? En nuestra serie de hoy, o mejor dicho, en la secuencia que tenemos de esta serie, Encuentros con Jesús, vamos a ver una persona, vamos a ver un encuentro con Jesús de un leproso, quien estaba alejado de la sociedad. Nos cuenta el Evangelio de Mateo, estaba alejado también de Dios, y su encuentro con Jesús provoca que su vida dé un giro de 180 grados. Así que para ver la historia de este hombre, vamos a ver... Aquí lo tenemos en la pantalla para que no lo tengan que buscar. Si lo quieren buscar en sus Biblias, es el Evangelio de Mateo 8, del versículo 1 hasta el versículo 4. Mateo 8, 1 al 4, si lo quieren ver aquí enfrente, aquí lo tenemos. Es una historia muy breve, pero tiene este encuentro de este hombre. Y cuando bajó del monte, hablando de Jesús, grandes multitudes le seguían. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. Vamos a orar, este es todo el texto, vamos a pedirle a Dios que nos dirija. Señor, te suplicamos que nos dirijas esta mañana. Te rogamos tu dirección, te rogamos que tu Espíritu sea el que abra tus escrituras, tu palabra, la Biblia, que es tu palabra, y nos enseñe, Señor. Yo sé una cosa, Señor, y lo sabemos todos los que estamos aquí, los que hemos venido cada semana y los creyentes que hemos estado en esta iglesia, sabemos que estar aquí todos juntos esta mañana no es ninguna casualidad, no creemos en las casualidades, creemos en un Dios poderoso, y sabemos que si tú nos traes aquí a ver tu palabra es porque tú tienes un mensaje para nosotros. Te ruego, tú sabes, Señor, que yo ante ti, delante de ti soy inútil, pero sé y confío en que tú puedes usar tu palabra para transformar corazones, Señor. Te ruego, Señor, que te manifiestes, que se manifieste Cristo a través de tu palabra, hagas la obra que un servidor no puede hacer y nadie en este lugar puede hacer, pero creemos y confiamos en tu palabra, y te ruego, Señor, que hoy sea el día en que haya un encuentro y seamos hoy testigos de un encuentro con Jesús. Como hemos visto una y otra vez en la Biblia, tú nos demostraste que las personas ni siquiera esperaban tener un encuentro real y genuino y personal con Cristo, y aún así tú los encontraste y los salvaste y los rescataste. Te ruego, Señor, por un encuentro así, o muchos este día, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ver el escenario en el que se está suscitando esta historia. Dice el primer versículo de Mateo 8:1, dice, y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Bajó del monte Jesús en su conocido sermón del monte.
y grandes multitudes le seguían. Para este entonces Jesús había hecho varios milagros y la gente ya lo conocía, lo escuchaba, lo seguía. Muchos, por supuesto, como lo hemos visto, lo seguían solo por la sanidad. Registra el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, que solo el hecho de tocar a Jesús hacía que las personas sanaran. Solo el hecho. De hecho, vemos una historia donde una mujer lo tocó sin que él se diera cuenta, o por lo menos eso, él dijo, ¿quién me tocó? Sus discípulos le dijeron, bueno, Señor, todos te aprietan y preguntas que quién te tocó. Dice, bueno, yo sé que el poder salió de mí, y la mujer quedó sanada de hemorragias que la habían aquejado durante años. Entonces, su fama se había extendido y era muy popular Jesús para este entonces, así que las grandes multitudes le seguían. Esto era obvio, no porque muchos creyeran en él o tuvieran fe en él, sino muchos por conveniencia, muchos por curiosidad, muchos por su milagro. Por eso grandes multitudes le seguían. Y esto lo podemos ver hoy, ¿no? En nuestro cristianismo nosotros sabemos que gente va hasta Jesús porque esperan un milagro o esperan una respuesta a una oración insistente. Bueno, tenemos aquí a grandes multitudes que siguen a Jesús y después, dentro de estas multitudes, dice, registra el Evangelio de Mateo, y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él. Para entender el contexto y para entender el escenario, hay que entender qué es la lepra o qué era la lepra de los días de Jesús, que es muy similar, según algunos doctores, a la lepra del día de hoy. La lepra era una enfermedad degenerativa. Para describirlo en sus resultados físicos, empieza con dolor en ciertas zonas del cuerpo. Empieza con dolores en ciertas zonas específicas. A esto le siguen el entumecimiento de algunos miembros. Podría ser un brazo, o quizás la pierna, o quizás la mano. Pronto, en el lugar que está doliendo y se está entumeciendo constantemente, la piel pierde su color original en esos puntos. Se empezaba a poner un poco blanquecina. Se comenzaba a engrosar o a ponerse brillante y una piel escamosa. De pronto, o a lo largo de este desarrollo de la enfermedad, comenzaban a aparecer llagas. Y la piel, registra un médico, estos son datos de médicos que han estudiado la enfermedad de la lepra, tanto en los registros históricos como en los casos actuales. Comienza a engrosarse, se pone brillante y especialmente alrededor de los ojos y las orejas comienza a formarse protuberancias con surcos e hinchazones entre las protuberancias. Se les caen las pestañas, se les caen las cejas, las uñas, los dedos, hermanos, empiezan a caerse, las orejas, los dedos de los pies. Se registra que las personas que tenían lepra empezaban a convertirse en una masa caminando, ¿verdad? Escuche lo que dice un médico, dice, pierden el cabello de la cabeza y las cejas, las uñas se aflojan, se pudren y se caen, los nudillos de los dedos de las manos y de los pies se secan y se desprenden lentamente, las encías se contraen, los dientes se caen, los ojos, la lengua y el paladar se consumen lentamente. Son una masa repugnante, dice otro escritor, ambulante de un manojo degenerativo. Es una enfermedad terrible y hasta la fecha se registran casos. Ahora imagínense las consecuencias sociales. Precisamente estábamos ahí en la estética con la chica que está trabajando ahí, y entró un señor borracho, y pues sí lo invité a salir, ¿verdad? Porque entró ahí gritando y lleno como, pues, ustedes saben, ¿no? Vivía en la calle, lleno de, pues, como saliva, no sé qué traía en la boca, el pantalón se lo agarraba así porque se venía cayendo. Me puse a pensar en esto. Qué difícil es, de hecho Cindy lo vio más tarde, me decía mi esposa, qué difícil la vida de un hombre así. Porque uno los ve y dices, bueno, pues salte o vete o incomodas, pero qué difícil, qué terrible la persona que está pasando por esa situación. Ahora no quieres estar junto a esa persona, aunque te compadezcas en cierta manera, no quieres pasar un tiempo, ¿verdad? No lo quieres, o de tu naturaleza no sale invitarle, pasa y toma un café, no sale de nuestra naturaleza, porque no somos tan misericordiosos como lo era Jesús, ¿verdad? Pero ahora imagínate un hombre leproso, que llega con los dedos caídos, que ya no puede caminar, encorvado, sin dientes, con un olor a putrefacción en todo su cuerpo. Imagínate las consecuencias sociales. Las personas se alejaban de los leprosos, los consideraban, por supuesto, repugnantes, tenían miedo al contagio. Ahora, más allá de eso, se creía un horror supersticioso. Se decía que los leprosos eran los condenados y malditos por Dios.
Si se veía un leproso, decían, está sufriendo la lepra, como lo vimos en el caso del hombre ciego de nacimiento. Decían, este hombre tiene una maldición de parte de Dios. Y se consideraba que las personas más, pues, ¿cómo decirlo? Las peores, o la escoria de la sociedad, le llamaban ellos, eran aquellos que estaban malditos por Dios y por eso habían contraído esta enfermedad. Ahora, los leprosos, por supuesto, no podían estar cerca de su familia. Imagina que te declaran leproso y ya no puedes volver a ver a tu bebé, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos. No podía estar de nuevo, quedaba separado, mejor dicho, de su oficio, de la sociedad, de la sinagoga. Y como nosotros sabemos, para los judíos no pertenecer a la sinagoga era quedar excluido de la vida social, ceremonial, religiosa y ningún tipo de contacto con otras personas. Eran los marginados. Dice un escritor acerca de esto que comenzaba la muerte a centímetros, porque la enfermedad empezaba a carcomer a centímetros todo su cuerpo. Y era tan deshumanizante esta enfermedad, que imagínense, tan terrible y además deshumanizante porque por la forma en que los trataban. Si hoy nos quejamos de que se discriminan a ciertos grupos, no me imagino cómo ha de haber sido para esos hombres. Tenían que llevar una campanita en el cuello para que la gente escuchara que ahí venía un leproso. Tenía que tener una campana para que la gente supiera que venía un leproso en el camino. Y tenía que gritar, inmundo. La persona tenía que decir desde lejos, inmundo, para que todos supieran que viene un leproso. Había leyes que los religiosos habían hecho, los fariseos, y habían desarrollado, hasta de cuántos metros te podías acercar a un leproso. Si te acercaba a cierto número de metros, eras ceremonialmente o religiosamente impuro. De hecho, estaba escuchando a un pastor que decía que había una norma que hasta si estaba el leproso aquí a ciertos metros y el aire daba hacia allá, quedabas impuro porque te contaminaba. Entonces tenías que alejarte, no sé cuántos, pero eran varios metros, que tenías que estar muy lejos de un leproso para que no fueras contaminado. Por supuesto, no se le permitía entrar a Jerusalén, la ciudad santa, ¿verdad? No se le permitía, por supuesto, entrar al templo, ni se le permitía participar de los sacrificios. Esto quiere decir que tenía implicaciones también religiosas, porque si un hombre en la religión judía no podía hacer sacrificios, no podía entrar a la sinagoga, no tenía acceso entonces, según ellos entendían, a Dios. No solo era un hombre marginado de las personas, alejado de su familia, de su oficio, era una persona que ante la sociedad, según ellos, no tenía ningún tipo de acceso a Dios. Y por supuesto, pues nadie debía tocarlo. Nadie debía siquiera tocarlo. Si lo tocaban, quedaban contaminados religiosamente, según ellos, y por supuesto contagiados. Eso es lo que ellos creían, que se quedaban contagiados al instante, o por lo menos había un proceso para determinar si había una contaminación. Ahora, vamos a proseguir, pero en tu mente deja una nota al pie que diga, nadie debía tocarlo. Solamente recuerda esto. Nadie debía tocar a este hombre. No podía tocarse, era una persona, ahora imagina, ni siquiera sus propios hijos podían volverlo a tocar. Imagínate, un padre no puede volver a abrazar a su hijo, o un hijo no puede volver a abrazar a su padre. Nadie debía tocarlo. Cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían, y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él. Yo me pregunto en esa historia, ustedes saben que los evangelistas registran muy poco, como en este caso, pero si nos preguntamos cómo se acercó el leproso hasta Jesús, si habían multitudes, si era un leproso, si era marginado, si tenía que estar lejos de la gente no lo quería ver de cerca. De hecho, estaba escuchando precisamente un pastor que está explicando parte de este texto, que habían rabinos que se jactaban de lanzarle piedras a los leprosos. Los veían y les lanzaban piedras, porque ellos decían, los rabinos, que ellos eran puros. Entonces, un leproso maldito por Dios era un impuro. Por ende, según ellos, les podían lanzar piedras a los leprosos. ¿Cómo logró acercarse? Se envolverían en un manto esperando que no se viera. Y si alguien lo notaba, ¿no habrán gritado algunos inmundo? Recuerda que nadie debía tocarlo. ¿Cómo pudo inmiscuirse entre la multitud? ¿Cuánta gente había? Si sabemos por los evangelios que la gente que seguía a Jesús le apretujaba a todos, había gente que quería tocarlo. ¿Cómo se acercó este hombre entre todos? Quizás lo notaron, quizás se hicieron a un lado. Si viéramos aquí un leproso, todos inmediatamente nos haríamos a un lado para quizás no contagiarnos, o alguna enfermedad que fuera muy contagiosa, pues todos trataríamos de guardar nuestra distancia. Algo que el evangelio no registra es
¿Cuánto tiempo habrá pasado desde que contrajo la enfermedad? Sabemos, según el Evangelio de Lucas, que ya estaba en los estados más avanzados de la enfermedad. Entonces, era una persona que no se veía ya como un ser humano cuando caminaba. Quién sabe si habrá perdido un pie o ambos, no sabemos cómo fue, pero era una enfermedad tan grave que era notorio. ¿Cuánto tiempo de rechazo y señalamientos? Ahora, congela la imagen si es que te lo puedes imaginar y mira alrededor, la gente. Imagínate una madre jalando a su hijo para que no se acerque al leproso. Imagínate la madre dándose cuenta del leproso, jalándolo para que no se acerque. Imagínate los rabinos asustados. Imagínate uno quizás queriendo lanzar una piedra. O la gente rechazando u horrorizada por el espectáculo de que un hombre llega hasta Jesús. Pero otra vez lo vemos en esta historia, otra vez vemos a un Jesús que no rechaza a nadie. Otra vez vemos el carácter de Dios manifestado en la persona de Jesús como los evangelios nos lo cuentan. El carácter de Dios que no rechaza. ¿Cuánto tiempo habrá sido rechazado por la gente y cuántas personas se habrán hecho a un lado? Sin embargo, en la escena tenemos a un Jesús que está de pie delante de él y el hombre postrado delante de Jesús. La lepra señala un más profundo descrito en la Biblia. Los que han leído la Biblia saben que a este mal profundo se le llama pecado. La lepra es un símbolo de corrupción e impureza como el pecado. El pecado que hoy se toma como quizás un juego, como una broma, la palabra pecado, la Biblia le llama esa falta de conformidad a la ley moral de Dios. Esas acciones y actitudes que no agradan a Dios. Ustedes conocen los 10 mandamientos: no matarás, no mentirás, no robarás. Y hemos roto cada uno de los mandamientos. Si no en acción, lo hemos hecho en actitudes. Dijo Jesús: si no matas a alguien, pero hablas mal de esa persona ante Dios en tu corazón, estás cometiendo asesinato. Si no cometes adulterio con una mujer ajena, pero le estás mirando, has cometido adulterio, dice Jesús. Porque más allá de las acciones tiene que ver con las actitudes. De hecho, la actitud fundamental, dice el primer mandamiento, dijo Jesús: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y es la actitud que todos hemos roto desde un inicio de nuestra vida. También registra la Biblia que no solo somos pecadores en nuestras actitudes y en nuestras acciones, sino en nuestra naturaleza. La lepra es solo un simbolismo, en este caso no era un simbolismo, pero simboliza, por supuesto, señala a esta degeneración espiritual de la gente, o este grado degenerativo, o esta enfermedad degenerativa del pecado. El problema, hermanos, estaba leyendo de un pastor del siglo XVII que decía algo así que me pareció totalmente correcto, atinado en este punto. Decía: el problema es que en nuestra humanidad, al ver nuestro pecado, al ver nuestro rechazo a Dios, al ver que somos leprosos espirituales, el más grave problema es que amamos la lepra. En el caso del leproso, el leproso sabía que tenía una enfermedad incurable y buscaba al médico. Pero en el caso del día de hoy, puedes ver gente que no está dispuesta a poner su vida en las manos de Dios porque aman la lepra, aman ese estado degenerativo. Puedes ver personas que no están dispuestas a arrepentirse o a poner su vida delante de Dios porque saben que dar su vida a Dios es una exigencia de parte de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: sígueme, dame tu vida, deja atrás el pecado. Pero no estoy dispuesto a dejar el pecado, no estoy dispuesto a dejar la lepra, no estoy dispuesto a ser sanado, porque no es que no esté enfermo o no lo vea, o quizás no lo veo, pero lo amo. Esta naturaleza, este carácter interno te lleva sin Cristo a amar lo que tienes, a amar lo que eres, a no rechazar lo que eres, tus planes, tu personalidad, amar aquello que te está destruyendo y degenerando cada vez más. Alguna vez escuchaba a un pastor que decía, o leía a un pastor que decía, o un escritor mejor dicho que decía: las personas mayores se vuelven bien amargadas, decía. Ya no me acuerdo si fue un comentario, creo que sí. Las personas ya mayores, dice, se vuelven bien amargadas. Y yo me puse a pensar, me acordé de uno o dos, ¿no? Y dije, pues uno o dos sí, ¿verdad? Decía, no, bien amargados los señores y de todo se quejan y todo lo ven mal. No todos, por supuesto, pero ahí sí es donde escuché alguna vez o leía al teólogo, no recuerdo ahorita su nombre, y decía: imagina el infierno, que escribe la Biblia. Algunos se imaginan que es un lugar donde están los demonios con un trinche, ¿cómo se llama?, y picando a la gente. Pues por supuesto no habla de eso la Biblia. Pero imagina un lugar donde se restringe la misericordia y la gracia de nuestro Señor,
donde no hay un freno para el pecado y la rebeldía ante Dios, donde no hay nadie que frene el odio, el rechazo, la violencia, donde no hay nadie que frene esos sentimientos de amargura, ¿cómo se volvería una persona resentida? Por años y años y años de resentimiento. Puedes ver a un hombre ya grande, viejo, resentido, absolutamente amargado, y ve a los niños, les caen mal los niños, le caes mal tú, hace malos comentarios, amargo para todo. ¿Cómo eres una persona que está siendo degenerada o mejor dicho, progresivamente el pecado ha provocado que vaya en decadencia esa persona espiritualmente? El leproso escenifica todo lo que representa el pecador, o representa, mejor dicho, todo aquel pecador que va a Cristo. Dijo Cristo: los sanos, los que están sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos van al médico. Cuando a Jesús se le presentaron los fariseos y le preguntaron: ¿y por qué te juntas con los borrachos, Jesús? ¿Por qué te juntas con los publicanos, que son ladrones? Dijo Jesús: porque los sanos, como ustedes que piensan que están sanos, no tienen necesidad de médico, no vienen a mí. Es lo que dijo Jesús. Si ustedes creen que están sanos espiritualmente, no van a venir a mí. Si ustedes creen que no están leprosos, no pueden venir al médico. Pero los que saben que están leprosos espiritualmente vienen al médico. Yo le ruego a Dios, y de verdad oraba, hermanos, que haya aquí algún leproso que reconozca su corrupción interna, su estado de rebelión ante Dios, un estado degenerativo espiritual, para que se acerque al médico Jesús. Rogamos como iglesia y los creyentes y a aquellos que aún se han llamado en algún tiempo cristianos, que reconozcan, si es que no han tenido su encuentro con Jesús, que necesitan a un médico. Porque los sanos, o los que dicen: yo ya soy cristiano, yo ya soy creyente, soy una buena persona, soy una persona decente, dice Jesús, esos son los que piensan que están bien delante de Dios. Pero no son ni los religiosos, ni los decentes, ni los educados, ni las buenas personas los que tienen el acceso a Dios. Son aquellos que reconocen este estado espiritual de pecado y de rechazo a Dios constante, aquellos que pueden venir como el leproso ante los pies de Cristo. Todo aquel que conoció a Cristo en algún punto de su vida, o lo va a conocer, o que tiene un encuentro genuino con Jesús, es aquel que ha entendido: por dentro de mí hay pecado que me está consumiendo, me está alejando de Dios, me tiene en rechazo con Dios, y amo, porque soy pecador, este estado de lepra espiritual, y no quiero alejarme de mi pecado. De hecho, el simple hecho de decir seguir a Jesús representa dejar mi vida, ir a Jesús, representa que quede atrás todos mis anhelos y deseos, lo que amo, para ponerme a la orden de Dios. Por eso dijo Jesús: si estás sano, no es para ti la salvación. Si estás sano, si eres decente, si eres bueno, si por tus obras llegas al cielo, según tú piensas, no es para ti la salvación, porque Jesús dijo: solo los enfermos van al médico. Así que, he aquí, se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Vemos la actitud de este hombre que se humilla y dice, se postró ante él. La palabra en griego, en el idioma griego original, traducida aquí como postrar, significa postrar o adorarse, se humilla delante de Cristo. Lo primero que hace es lo que debiéramos hacer nosotros, hermanos: postrarnos en adoración, en humildad delante de Dios. Este hombre reconoció: no está en mí, la salvación no está en nuestras acciones, no está en venir a una iglesia, no está en ser buenas personas. Él se postró porque sabía que tenía una enfermedad con la cual nadie podía ayudarle, y por eso dice, se humilla, se postra en adoración, y le llama lo que en griego se pronuncia Kyrios o Kurios, Señor. Es el título que se le da a Cristo. Como hemos visto una y otra vez en estas series de Encuentro con Jesús, la Biblia en su idioma original narra o demuestra que la gente que venía a Jesús y tuvo un encuentro genuino lo reconocía no como un hombre, sabían que era Dios. Todo aquel que vino a Jesús para ser sanado y limpiado y lavado lo reconoció primero como su Dios. Por supuesto, es el primer paso para tener un encuentro con Él, y le llamó Kyrios o Señor Dios. Se humilla, se postra, le dice Señor Dios y se somete a su voluntad. Si quieres puedes limpiarme. Es como la oración de Jesús en el huerto del Getsemaní cuando dijo: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres. Este hombre, note lo que dice: si quieres puedes limpiarme. No está diciendo si puedes límpiame.
Le está diciendo, si tienes el deseo, y si hoy llegué a la persona correcta, como lo hemos visto en otros encuentros con Jesús, no se requiere una gran fe. Quizás puede ser una fe tímida. He llegado ante la persona correcta, he llegado ante Jesús que puede sanarme. Si quieres, puedes limpiarme, porque a mí me queda claro que tú eres un hombre que hace milagros. Me queda claro que el poder lo tienes. Si quieres, me puedes limpiar. Si quieres, puedes transformar estos años de dolor y de rechazo y de sentirme alejado de ti, de sentirme indigno, de sentirme pecador, de sentirme mal, de sentirme que no tengo acceso a Dios, de que no soy suficiente ante Dios. A lo mejor aquí hay cristianos y he escuchado de cristianos que dicen, no soy suficiente ante Dios. No soy lo suficientemente bueno, no hago las suficientes cosas que debería hacer. Yo sé que soy pecador y le fallo. No se trata de eso, hermano. Si quieres, Señor Jesús, tú eres Dios, me postro en adoración, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme, porque no tengo nada bueno que ofrecerte. No traigo nada aquí que a ti te ofrezca. ¿Qué le puedes ofrecer tú a Dios que Él pueda recibirte? ¿Qué puede recibir Dios de ti? Lo único que puede recibir es un corazón contrito y que diga, Señor, estoy humillado, tú eres Dios, me someto a tu voluntad. Si quieres, puedes limpiarme. Apelo solo a tu voluntad. ¿Ves su desesperada necesidad de un médico? Y Dios quiera que haya alguien o algunos que vean su necesidad de médico. No importa si te haces llamar cristiano. Y vaya a Jesús hoy y le digas, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No duda de su capacidad. Yo sé que tú puedes, solo si quieres. Y como en todas las escenas de los encuentros con Jesús, hermanos, mientras en el plano terrenal sucede algo, imagina a las personas rechazando, alejándose, horrorizada, vemos a Jesús por encima de este mundo, mostrándonos la gracia y la compasión de Dios, el amor de Dios, mostrándonos que Él, cuando quizás por años se había rechazado a este hombre, Él no se aleja de un hombre leproso. Y si recuerdas la nota al pie de página hace rato que dijimos, nadie debía tocarlo, ninguna persona tenía que acercarse ni tocarlo, el versículo 3 registra, y extendiendo Jesús la mano lo tocó. ¿Hace cuánto habrá tocado por última vez a su familia? A una persona siquiera. ¿Sabían que habían colonias de leprosos? Los leprosos tenían que ser exiliados o expulsados fuera del campamento o de la ciudad según las normas de Levítico. Tenían que hacerse una colonia para estas personas que estaban contaminadas fuera de Jerusalén. ¿Hace cuánto no tenía contacto con personas? Y Jesús lo primero que hace y lo primero que registra el Evangelio es que lo tocó. Recuerden que cuando en los Evangelios, la Biblia registra palabras, no da palabras de menos ni palabras de más, y esta es la palabra de Dios inspirada. Él lo tocó. No lo tocó para sanarlo, porque muchas veces hubo un caso en el que 10 leprosos fueron sanados simplemente por la palabra de Jesús. Lo tocó porque vemos en Jesús la compasión de Dios. Vemos que Jesús no se alejó de un hombre que había sido rechazado. Lo tocó porque le mostró el amor de Dios. Lo tocó para mostrarle el amor. Decía el escritor ruso León Tolstoy que una vez se atravesó con un hombre pidiendo en la calle dinero y este hombre, Tolstoy, trató de sacar algo y dijo, hermano, no tengo nada que darte. Y le dijo el vagabundo, al decirme, hermano, me has dado más de lo que te pedí. ¿No es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba tocando a un hombre rechazado, a un hombre que pensaba que estaba alejado de Dios y quizás él pensaba que era maldito por su condición de leproso, porque eso es lo que decían los fariseos, es lo que decía la religión. La religión decía, tienes un castigo de Dios y por eso estás así. Quizás él se sentía maldito por Dios y alejado de Dios, y eso es lo que se le había inculcado en su religión, y por supuesto inmundo y rechazado. Y Jesús no tiene miedo de tocar a una persona, una masa amorfa, un hombre quizás sin dientes, un hombre quizás, como les decía hace rato, que olía repugnante. Quizás la gente en ese momento se hizo a un lado. Jesús lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. Un escritor, tratando de imaginar esta escena, la cuenta así. Trata de contar en primera persona lo que diría este hombre leproso, y lo cuenta de esta manera, escúchenlo. Dice, 5 años atrás mi esposa se me había acercado. Recuerden que él imagina que está hablando el leproso. Ella fue la última en hacerlo, en acercarse.
Ahora Jesús lo hacía. No me moví, sencillamente le dije: Señor, tú puedes limpiarme si lo quieres. Si Él me hubiera sanado con una palabra, hubiera quedado más que encantado. Si me hubiera curado con una oración, me hubiera regocijado, pero no quedó satisfecho con hablarme, se me acercó, me tocó. 5 años atrás mi esposa me había tocado, desde entonces nadie lo había hecho. Hasta hoy, sus palabras fueron tiernas como su toque, sé limpio. La energía me llenó el cuerpo como el agua en un campo arado. En un instante, en un momento, sentí calor donde había habido insensibilidad. Sentí fuerza donde había habido atrofia. Mi espalda se enderezó, mi cabeza se levantó. Donde yo había estado con un ojo al nivel de la cintura de Jesús, ahora estaba mirándolo al nivel de su cara sonriente. Él se imagina así al leproso. Yo me imagino una escena así. Cuando Jesús restauraba por completo. Por eso los milagros de Jesús fueron únicos. Porque no se ha registrado en la historia milagro como este y como otros que hemos visto. Un hombre que quizás había perdido dedos, levantándose erguido ahora con nuevos dedos, con los pies restaurados, con la cara nueva, con tejido sano, completamente sano. No se han registrado en la historia milagros como los que hacía Jesús. Y Jesús no se contaminó al tocarlo. La inmundicia no contaminó a Jesús. No esta vez. Pero el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan señalan que sí llevó la contaminación de este hombre y la corrupción de este hombre, y la llevó en un madero, en la cruz. Si has leído los Evangelios, no te quedes con una parte. Esa es parte de la historia. Jesús llevó, dice Isaías, nuestras enfermedades, cargó nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, dice Isaías 53, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La historia de la crucifixión tiene todo que ver con nosotros pecadores y con este hombre leproso. Cristo, dice el Evangelio, la epístola a los Gálatas, llevó nuestra corrupción, nuestra contaminación, o fue hecho maldito en un madero, dice Cristo, fue hecho así por nosotros. Nosotros estamos reflejados en este leproso. Vivíamos en una colonia de leprosos llamada Planeta Tierra. Leprosos que amábamos nuestro pecado, nuestra lepra. Como dice Juan 3, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice que amaron más las tinieblas que la luz. Pudiéramos decir, amábamos más la lepra que la salud. Amábamos más nuestro estado que al médico que venía a ofrecernos la cura definitiva, Jesús. Y por eso fue rechazado. Y lo rechazamos y lo crucificamos. Y fuimos culpables de que el Hijo de Dios, perfecto y bueno y sin pecado, muriera por nosotros, leprosos pecadores. Siendo aún pecadores, dice Romanos 5:8, murió por nosotros. Pero si Dios tiene misericordia esta tarde, si te hace ver que tú eres ese leproso, o ese ciego de nacimiento como lo vimos, o esa mujer samaritana que veíamos, que buscaba saciar su sed en pozos donde no hay agua, o ese Zaqueo, amante del dinero antes que de Dios, si Dios está haciendo una obra que este servidor no puede, pero su palabra sé que sí puede. Si Dios está haciendo la obra en tu corazón y te está mostrando que hay corrupción espiritual, lejanía de Dios, un estado de rechazo a Dios, si has visto la corrupción, si has visto el pecado, si has visto que necesitas un Salvador, hoy ve al médico. Si hoy te miras aún como creyente o como cristiano, y Dios te está haciendo ver que necesitas hoy también al médico, ve hoy, porque te está esperando para darte ese toque, por llamarlo así como lo vimos, porque Él te entiende, Él te ama, Él va a mostrar misericordia, Él no va a dudar en aceptarte. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo desperdició todo el dinero de su padre, el hijo pródigo regresó y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y el padre lo abrazó. ¿No ves al mismo Señor Jesús? ¿No ves al Padre retratado también en esta historia? Si has visto tu corrupción espiritual, ve hoy al médico y dile: si quieres puedes limpiarme. Póstrate de corazón, y si quieres físicamente, en adoración. Reconoce a Cristo como Señor y Dios. Porque no hay otro camino, dicen las Escrituras. No hay otro camino para llegar al Padre si no es a través de Cristo.
No hay otra forma, no hay otro camino. Amplia es la puerta que lleva a la perdición, es angosto el camino que lleva a la vida. Porque el camino que lleva a la vida, hermanos, es renunciar a ti mismo. Es creer que hay un estado que te está haciendo putrefacto espiritualmente. Y eso no es ningún mensaje, ese es el mensaje del Evangelio y la Biblia. Pero no es ningún mensaje agradable, porque nos está diciendo todos y absolutamente todos tenemos un problema ante Dios terrible de pecado. Eso no es agradable. Que te digan que estás mal delante de Dios es algo que de entrada quieres rechazar. Yo no puedo estar mal, yo no soy una persona mala. A mí no me digas eso porque soy una persona decente. Y más los que se dicen cristianos, estoy aquí en la iglesia cada domingo. La Biblia dice, todos necesitan a Dios porque todos estamos alejados por nuestra putrefacción llamada pecado y necesitamos un médico. Si Dios te está abriendo los ojos, te está diciendo, necesitas al médico Jesús, quizás Dios te está haciendo ver que necesitas ir a sus pies de rodillas y suplicarle, si quieres, límpiame. Porque hay una deuda que pagar y la pagaste en la cruz, límpiame a mí. Póstrate en adoración, reconócelo como Dios, sométete de una vez por todas a su voluntad. Dile, si quieres hoy, si quieres puedes limpiarme, Señor. Su respuesta se encuentra desde antiguos libros en la Biblia, como Isaías, cuando dijo, el mismo autor, ante quien estaba este leproso, dijo en Isaías 55, todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Vuestro salario en lo que no sacia. Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno. Y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclina vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Isaías 55. También lo dijo en Ezequiel. Vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del pecador, sino que el pecador se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habréis de morir, oh casa de Israel? Ezequiel 33:11. Y segundo de Crónicas 39 dice, el Señor su Dios es compasivo, misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Y si Dios te está hablando a ti, y si es el día de tener un encuentro con Él, ir con el Señor compasivo, misericordioso, volverte a Él y escuchar su promesa que dice, jamás te abandonará. Quizás en este momento Cristo te está diciendo, ¿por qué no te postras? ¿Por qué no te entregas? ¿Por qué no rechazas el pecado para amar a Jesús? ¿Por qué no vas, le das la espalda al pecado y le das la cara a Cristo, lo miras en la cruz muriendo por ti? Y si hoy es el día de tu encuentro con Jesús, encontrarás el toque, por decirlo así, de Jesús. Y escucharás las palabras más maravillosas de tu vida si es que Dios te está abriendo los ojos. Las palabras serán, yo cargué tus pecados en la cruz. Yo di mi vida por la tuya. Derramé mi sangre para salvarte. Quiero, sé limpio. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permites ver tu palabra. Te ruego, Señor, que tú hagas tu obra que solo tú puedes hacer, Señor. Nuestros pecados nos ciegan. Somos sin Cristo leprosos que aman su pecaminosidad, pero sé, Señor, que tú puedes provocar la obra de vida en corazones muertos como estábamos nosotros. Sé que el Evangelio es un shock para nuestro orgullo, para nuestro deseo de estar bien sin ti. Lo sé, Señor, pero sé, Señor, que tú también tienes la capacidad de llevarnos a tus pies reconociendo que te necesitamos, que hay putrefacción espiritual en nuestra naturaleza, que te necesitamos y que pues, solo tú puedes salvarnos, Señor. Te ruego tú, Señor Jesucristo, tú que solo tú puedes dar ese toque, como lo hiciste con el leproso, lo hagas hoy con nosotros. Que hoy ya se eleven oraciones de tu gente, que hayas traído hasta aquí, de aquellos que tú elegiste desde antes de la fundación del mundo para estar aquí. Que se eleven oraciones diciendo, si quieres puedes limpiarme hoy. Si quieres hoy puedes lavarme de la corrupción, del pecado, de la lejanía de ti, del estado degenerativo que me ha llevado a ser esclavo de ciertos pecados. Quizás quieras tú, Señor, te rogamos, quieras tú sacar de la esclavitud de algún vicio a personas alguna persona que esté aquí. Quizás sacar de la esclavitud de la pornografía a alguna persona que esté inmiscuida en actos de este tipo y esclavizada y progresivamente
más en decadencia, porque el pecado vemos es degenerativo. Te ruego, Señor, cualquier tipo de pecado, Señor, yo sé que tú lo puedes sanar. Si te pedimos, tú nos dirás, quiero ser limpio. Te ruego, Señor, que tú hagas esta obra que este siervo inútil no puede hacer. En mis palabras no pueden hacer justicia a la maravilla de tu evangelio. Así que ruego que tu Espíritu, Señor, que es el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, haga su obra, Señor. Pongo tus manos a esta iglesia, a estos hermanos, y a todas las personas que están hoy aquí, Señor.